Hola, feliz año. Bienvenidos a Sin Censura con Rafael Ventura. Que este nuevo año sea de prosperidad, de dicha, de amor, de unión familiar, de muchas realizaciones y que nos mantengamos juntos como el año pasado. El año pasado fue un año de muchos acontecimientos, que aquí lo tratamos todos, pero vamos a hacer un recuento de lo más relevante, porque no hay tiempo para tantos temas. Vamos a recordar lo primero que hablamos nosotros de Rusia, que dicho sea de paso fue el evento, yo pienso, del año pasado más trascendente, porque se manejó durante todo el año en la opinión pública y en la noticias internacionales y en todos los foros internacionales, en todos los organismos multilaterales internacionales. Nosotros dijimos que Rusia y la OTAN estaban en guerra en territorio ucraniano. ¿Por qué dijimos eso? ¿Por qué dijimos eso? Vamos a verlo. Putin está luchando contra Europa y Estados Unidos a través de Ucrania. ¿Por qué? Porque Putin exigió que Ucrania no se le podía sumar a la OTAN porque atentaba contra la seguridad de Rusia, porque hace frontera con él, iban a poder poner armas nucleares y lo que sea con la OTAN, y que eso no podía permitirlo. Algo que no permitiría ningún país europeo ni Estados Unidos, pero querían que Putin lo aceptara y lo permitiera. Lo que ellos no permitirían, quieren que Putin lo permita. Y Putin lo invadió. Cuando vio que las conversaciones se estaban acelerando, lo invadió. Y ha ido entonces conquistando territorio. Lo culpable es la Unión Europea de todos esos territorios que él ha ocupado y lo ha pasado a su constitución. Porque los territorios que tú conquistas en una guerra son tuyos, según la regla de las guerras. Entonces, lo único que tenían que hacer con Putin era, para que no invada Ucrania, era asegurarle que no se iba a sumar a la OTAN, digo yo. Entonces, esa es una. Y la otra es la guerra de Israel contra Irán, que estaba contra Irán a través de Hezbollah, de Hamas y de los hutíes. Porque el que financiaba eso que estaban peleando con Israel era Irán. Entonces Irán estaba en guerra con ellos. Lo que se ha hecho es que se ha sincerizado. Efectivamente. Mira, en geopolítica hay un término que se llama guerras proxy. Sí. Una guerra proxy es una guerra terciaria donde un país financia la guerra a través de otro. Es el burdel de los teatreros. Es poner a dos gente a pelear mientras yo lo financia por detrás. Ucrania es una guerra proxy de Europa y Estados Unidos contra Rusia. Porque Ucrania no produce material bélico para sostener a Rusia. Y Rusia, como tú bien dices... Si hubiera sido contra Ucrania, Rusia le gana en un día. No, pero que Rusia tiene, escúchame, a partir del 1970 hay un tratado en el mundo que se llama el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el TNP. Ese tratado estableció que solamente 9 países en el mundo tienen armas nucleares conscientemente. ¿Cuáles son esos países? Lo encabeza Rusia, con 5.582. ¿El que más tiene? Sí. Luego Estados Unidos tiene más de 5.000. El tercer país con armamento nuclear en abundancia es China, que tiene 500 bombas nucleares. China. Pero luego nos vamos en Europa 2, Francia y el Reino de Inglaterra tienen bombas nucleares. En Asia tienen bombas nucleares, Pakistán y la India, 170 cada uno. Tienen bombas nucleares también Israel y Corea del Norte. Esos son los 9 países que tienen armamento nuclear. Israel se dice que tiene entre 90 y 400. Entonces, no creo que llegue a 400. Pero solamente hace falta que un país tenga 10 bombas. Para hacer es suficiente. Sí, con 10 bombas se defiende. Para hacerse daño hasta él mismo. Sí, con 10 bombas se defiende porque las últimas bombas detonadas en combate fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La primera. Y esas bombas tenían entre 15 a 23 kilotones. Una sola bomba de las de Rusia
montado en el misil Orexny, que vuela a una velocidad hipersónica, tiene de las medianas 200 kilotones. Este es un asunto muy grave al cual hay que ponerle atención, porque en República Dominicana un tema tumba al otro y la gente tiene la memoria muy corta, y eso favorece a los que ocasionan estos hechos. Estamos hablando de los desaparecidos. Ha desaparecido la hindú que se estaba bañando en la playa. Tenemos una cantidad de desaparecidos enorme. Eso casi se está convirtiendo ya en algo normal en la República Dominicana, y no debemos de dejar que eso llegue a ese punto. Esto debemos de enfrentarlo todos, pero sobre todo las autoridades deben de tener un departamento bien equipado, con comunicación a nivel nacional y alerta internacional para tratar de recuperar a los desaparecidos. Sobre todo, en los últimos tiempos hemos visto la tendencia a niños y niñas, bueno, sobre todo en días anteriores se desapareció una niña que creo que fue violada por un tío y enterrada. Eso es algo terrible. Pero todavía el niño de Jarabacoa no aparece. Una serie de desaparecidos que no han aparecido. Y alguien que siempre se ha preocupado de este tema es Graiber Méndez, y lo tuvimos aquí, y vamos a ver cuál fue su aporte. Nuestra legislación está desactualizada. Ahí es que viene la intervención mía en el proceso. Cuando yo veo todas estas situaciones, estas que he mencionado y otras que pudieran llegar a la memoria más adelante, es que digo, caramba, que hay un problema serio, porque las familias de las personas desaparecidas es el sentimiento más angustiante dentro de una casa, porque si a un familiar tuyo, quien sea, bajo cualquier circunstancia, muere, sea un accidente de tránsito, sea un atraco, sea un asesinato premeditado, sea un homicidio involuntario. Bueno, tú tienes el cuerpo y tienes el ritual de despedirlo. Tú sabes que lo sepultaste, lo llevaste allí a una tumba, lo lloraste, guardaste un luto, pero está tu cuerpo ahí y tú eventualmente puedes ir a la tumba. Pero el desaparecido, señores, es algo muy angustiante, porque es una herida que no se cierra nunca. Porque tú siempre tienes la esperanza de que va a aparecer. Sí. Pero también vive la ausencia de esa persona. Es un hueco en el corazón. Es una cosa que no se cierra, es como una herida abierta. Entonces, como diría Galeano, las heridas abiertas en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, Ventura, eso me llevó en un proceso reflexivo. Con las venas abiertas. En un proceso reflexivo de crear alguna instancia jurídica. Y entonces comencé a razonar y a observar algunas cuestiones. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de la alerta Amber, pero la alerta Amber es un mecanismo norteamericano que para este tipo de estado... Que lo veo bien. Porque eso podría hacer que se mantenga más tiempo. Pero tiene que ser muy actualizado porque no es adaptativamente al modelo dominicano, el modelo norteamericano. Pero ya esos son temas técnicos. Ahora, cuando yo presento la propuesta, que como ley, como un proyecto de ley, donde yo propongo, Ventura, una especie de triangulación, que es la preocupación tuya, una especie de triangulación institucional en el que se constituya una agencia en la que estén dentro los representantes de las siguientes instituciones. Más que una ley, la reflexión que hicimos con los especialistas congresionales del Defensor del Pueblo es que en lugar de una ley sea la siguiente propuesta. Es una triangulación, como mismo lo digo en mi propuesta, donde en una agencia interinstitucional, interestatal, estén la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensa Civil, los bomberos, el DNI para fines de inteligencia y de investigación,
la sociedad, los colegios dominicanos de psiquiatría y psicología, para que puedan atender. Las familias con personas desaparecidas tienen un problema de adaptación a la situación, el luto y la incomprensión del problema, ¿verdad? Entonces, eso que el presidente de la República, abordada a través de la propuesta nuestra que llevamos al Defensor del Pueblo, puede emitir un decreto en la que diga, se instruye a las instancias, a las instituciones que forman parte de la búsqueda y rescate de personas desaparecidas e identificación, que formen una sola mesa de trabajo, una sola agencia. En una sola agencia en el que estén los representantes coordinados por la instancia que determine el Poder Ejecutivo según la competencia de cada quien. Señor, en una guerra, la primera baja de una guerra es la verdad. Pero hay más cosas que no se ven que las que se ven y salen a la luz. En Ucrania se está llevando una guerra de la OTAN con Rusia. Pero el único que solo va a perder es Ucrania, que de seguro va a perder territorio porque ya Putin ha ocupado parte del territorio ucraniano, incluso lo tiene bajo la protección de la constitución de su propio país. ¿De qué forma le quitan esos territorios ya a Putin? O sea, totalmente van a tener que llegar a una negociación donde lo más que pueden lograr es perder menos. No perder, que es el que no quiere negociar, va a una mesa de negociación a ganar. Pero todas las partes van a tener que sentarse a negociar para perder menos. Si no, el que más se obsesione va a perder más. Vamos a ver lo que tratamos en Ucrania, el gran perdedor. El origen de la guerra entre Rusia y Ucrania ni está en Kiev ni está en Moscú. En principio, Putin invade Ucrania, pero nadie vio la intención. No, al principio Putin, yo me recuerdo bien que duró muchos meses pidiendo que no le formaran parte de la OTAN. Que tenía que comprometerse a Ucrania a no formar parte de la OTAN, que él no lo iba a permitir. Exacto. Óyeme, lo dijo, y tú sabes lo que le decía al ucraniano, usted manda en Rusia y nosotros aquí, váyase para allá a decir lo que usted quiera, aquí usted tiene que respetar lo que nosotros hagamos. Óyeme, Estados Unidos, México se le suma a Rusia y a China, y está invadido en cuestión de horas. Invadido en cuestión de horas. Claro, entonces, eso que nosotros Canadá o México. Entonces, ¿por qué usted quiere que los demás permitan lo que usted no permite? Pero la respuesta a la guerra de aranceles es precisamente eso que tú estás diciendo. Aquí hay tres potencias en el mundo que no pueden hacer fronteras bélicas entre sí, que son Estados Unidos, China y Rusia. Hay un componente importante en la navegación de los mares, por ejemplo, que establece que entre un puerto de profundo calado y un barco de gran escala hay una especie de muelle. Y en el muelle hay un artefacto, hay un elemento que se llama boya. ¿Sabe cuál es la función de la boya? La boya lo que hace es que no permite que el barco rígido de hierro choque con el concreto del muelle y se rompa y se haga daño. Ucrania, México, Canadá y Cuba son países boya que no pueden permitir que estas potencias hagan fronteras entre sí. Lo que Rusia le está pidiendo al mundo respecto a Ucrania es lo mismo que Estados Unidos le pide al mundo respecto a Cuba. No, lo de Cuba fue, y Cuba está lejos, no hace frontera. Bueno, pero por lo menos... Pero a México, digamos que hace frontera, a Canadá. Bueno, pero no frontera terrestre, pero hace frontera marítima. Y tú sabes que la frontera marítima es tan peligrosa como la frontera terrestre. Y el derecho del mar. El lío que se armó con la crisis de los misiles. Claro. Cuando nada más intentaron meter misiles atómicos en Cuba. Llegaron a colocarlo. Entonces, en el caso de la guerra, yo pienso que la guerra terminó el mismo día para Ucrania que ganó Donald Trump las elecciones de Estados Unidos, el día 5 de noviembre. ¿Por qué?
porque los que sostienen esa guerra no son los ucranianos. Los ucranianos solamente están poniendo el territorio y los muertos. Y los rusos también están poniendo algunos muertos y parte del territorio. Pero esa guerra, el 95% de los misiles que se detonan en ese componente bélico desde Ucrania lo pone Estados Unidos y la Unión Europea. En el caso de Rusia, igual el 95% de los recursos lo pone el componente de los aliados de Rusia que no se ven. Ahí está China por debajo. No, ahí está Corea del Norte. Claro, el eje triangular. Entonces, el mundo ya no necesita más guerra. Ventura, nosotros tenemos una tragedia solamente con el tema del medio ambiente y el cambio climático, que es una realidad. El mundo no necesita sustentar en una economía de guerra los componentes alimenticios. Además, hay una situación importante. Esta guerra ha aumentado en más de un 350% la facturación eléctrica de la mayoría de los países Por el costo europeos. de la vida a nivel mundial. Entonces, la energía es transversal a todo lo que tú vas a hacer. Esa camisa que usted tiene es puesta, con energía que se hace. yo estoy convencido que no fue con una máquina a mano, sino una máquina eléctrica. Bueno, este tema está muy presente en la mente de la gente porque Maduro fue extraído de Venezuela, pero algo llevó a este desenlace y es los militares, la cúpula política y del gobierno de Maduro y él, con toda su familia y todo. ¿Qué pasa? Venezuela producía más de 2 millones de barriles de petróleo al día, mucho más de ahí. Y ahora solamente está produciendo 500,000 porque la infraestructura petrolera ha ido quedando obsoleta, no írsele. Además ellos nacionalizaron su industria, antes la tenían Estados Unidos y poderosas corporaciones que la vivían manteniendo totalmente al día. Pero ellos le han dejado la infraestructura petrolera de Venezuela, se ha ido incapacitando cada vez más. El gobierno se ha mantenido con el poco petróleo que vende y el producto del narcotráfico, de su alianza de los militares con las FARC, el Tren de Aragua y otras organizaciones delictivas. Porque de algún sitio llega el dinero para ellos mantener su aparato político y militar. Eso no es un secreto para nadie, ni eso lo pueden ocultar los izquierdistas nostálgicos, totalmente anacrónicos de este tiempo. Y nosotros lo dijimos aquí. Parte de lo que sucedía. Vamos a verlo. Y Estados Unidos no ha logrado todavía requebrajar el sistema desde adentro, desde el liderazgo. ¿Por qué? Desde el liderazgo militar. Entonces, está la parte de los funcionarios que se han aliado a los militares para coger su parte del pastel también. Porque a Venezuela cerrarle la economía con las sanciones de Estados Unidos y eso, ellos han tenido que recurrir más al narcotráfico, porque es una fuente de ingresos que tienen. Por eso Estados Unidos crea el cartel de los soles. Los soles son los soles con los que los militares en Estados Unidos definen su rango. En Venezuela definen el rango con un sol, usted ve hay sitios que son estrellas, bueno, ellos son soles. Entonces por eso es el cartel de los soles, de los militares. Pero ¿por qué lo declaran terrorista? Porque el terrorismo usted no tiene que pedir permiso a nadie para combatirlo. Estados Unidos lo bombardea, lo asesina, como agarraron con esa lancha sin avisarle ni nada, y es terrorista que ellos están matando, porque el terrorista no es una persona que se puede apoyar en ningún derecho internacional, porque ellos no respetan nada.
Entonces, ¿cómo usted puede enfrentar a una gente que no respeta nada? Usted respetándolo todo. No, sencillamente usted se está convirtiendo en aliado. Entonces, por eso declararon al cartel de Aragua también organización terrorista. Ahora, ¿por qué Estados Unidos dice que la lancha que salió con droga de Venezuela era del cartel de Aragua y no de los Soles? Porque la parte operativa es el cartel de Aragua, la que le meten la droga a Estados Unidos. Entonces, todos esos buques y todo eso no están preparados ciertamente para una invasión, pero sí para frenarle aún más la economía, no dejarlo que saquen droga, no dejarlo, frenarle la economía. Usted verá para ver si el sistema se requebraja desde adentro y ellos pueden entonces hacer una extracción planificada con los Navy SEAL, una extracción de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y del jefe de la Fuerza Armada. La República Dominicana, cada cierto tiempo, tenemos una crisis eléctrica, porque todos los gobiernos saben que todos los años tienen que instalar más capacidad, porque cada año crece más la población y hay más demanda, pero cada vez que se instalan nuevas empresas, nuevas industrias, nuevos hoteles, hace falta suplirlo de electricidad. Y si usted se detiene, se queda atrás y se genera un déficit. Aparte de eso, que todo el que consume luz debe pagarla, debe de medírsele y debe subsidiársele al que no puede. Pero eso de que de barrios completos de gente que no paga luz, eso es lo que afecta a todo el sistema. Vamos a ver lo que dijimos sobre esa gran crisis eléctrica. El parque energético, que ahí hay dinosaurios de planta, que es mejor pagarle apagada que encenderla. Óigame, ¿ustedes se recuerdan del peaje sombra? Ojalá que aquí haya un guapo que coge y le diga, no, esa planta no puede entrar, interconectarse al sistema. Porque usted tiene 20 años, hermano, con esa planta cobrando. ¿Y hasta cuándo usted piensa cobrar por esa planta? Una gente que se plante, que sea honesto, que sea serio. Y le diga, no. Yo no pago el kilovatio hora a más de $10, a más de 10 centavos de dólar. Punta Catalina creo que lo vende a 6. El que no puede competir con Punta Catalina también, que se salga del sistema. Y el Estado que siga montando plantas como Punta Catalina y sea independiente totalmente. Eso es una opción. La otra es que lo haga el sector privado, que también están dispuestos a instalar plantas de gas natural, todas las que hagan falta, para venderle. Pero ustedes saben por qué no dan los permisos para la instalación de esa planta. Porque reducirían el precio. Al haber suficiente oferta, la demanda tiene que adaptarse. La demanda va, la distribuidora van a pagar menos por tener suficiente oferta o sobreoferta. Entonces, esas plantas que funcionan con full oil, con diésel, con cosas que son dinosaurios, son de los grandes empresarios de este país, de los que han hecho su fortuna chupándole la sangre al pueblo dominicano. Son los vampiros energéticos. Eso es lo que usted tiene que entender. O sea, que ningún gobierno quiere enfrentarlo ni se lo quiere tirar de enemigo, porque aportan en la campaña. Ellos aportan un 0,5% de lo que se ganan en el Estado para tener privilegios con los gobiernos y con los presidentes. Porque fíjense, el negocio de la electricidad es un negocio tan rentable en este país. Para el único que no es rentable es para el Estado. Pero todo el que se mete ahí no suelta eso. Que Punta Catalina, por más sobrevaluada que esté, ya Punta Catalina está casi a punto de pagarse. Si le queda muy poco, por el beneficio que deja, que creo que son alrededor de $300 millones al año. 300 millones de dólares al año en 10 años son 3.000 millones. O sea, ya está casi a punto de pagarse.
entonces el Estado podría instalar 1 o 2 Punta Catalina más. Pero usted sabe lo que van a hacer estos dinosaurios, que o le apagan toda la planta de ellos, o le crean un problema al gobierno. Pero el gobierno lo que tiene que saber que está haciendo lo correcto y darle para adelante. Y para salvar al pueblo usted tiene que coger y alinear un par de empresarios, porque no pueden ser que aquí quien sea haga un negocio y haga lo que le dé la gana y que juegue con el Estado, o sea, que de una manera descarada. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros los consumidores que no tenemos opción? Mira, sin lugar a dudas, el fenómeno de Alofoque de la casa de Alofoque fue el fenómeno social más trascendente de este año. Yo siempre me he puesto, porque eso aprendí, yo lo aprendí de Jackie, a no envidiarle el talento a nadie, ni el éxito a nadie. El éxito de nadie se puede constituir en mi fracaso. Eso solamente sucede en las personas mediocres, sin talento, personas que no tienen nada que aportar. O sea, totalmente. Yo soy un estudioso del éxito de los demás. Y veo qué factores fue que lo llevaron a ese éxito. Pero evidentemente Alofoque no fue que inventó la mala educación en este país, ni de las cosas que se lee, porque ha habido gente en los medios de comunicación mucho más mal educados que él y hay, pero no son tan exitosos como lo ha sido él. Entonces, también yo he visto que él está preocupado también ya en llevar, que tiene tanto poder y tanta incidencia en la juventud, además de llevarle entretenimiento, llevarle también un aporte positivo de educación eso lo he visto, porque no puedo ser ciego ni echar para un lado cuando él está, voltear la mirada cuando está haciendo la cosa bien, y si la está viendo mal, de una vez, si la está haciendo mal, todo el mundo le pone atención. Ha sido un fenómeno exitoso, se merece el éxito porque es un luchador, porque de donde él viene solamente la gente emprendedora, luchadores y persistentes lo logran, el éxito. Y yo, en vez de reclamarle, en vez de denostarlo, lo que quiero es felicitarlo. Vamos a ver lo que hablamos aquí de Alofoque. Santiago Matías no anda inventando. Óyeme. Santiago Matías no anda de que me inventé esto, no. Busca personas capacitadas de lo que él no sabe, y si él sabe algo también busca asesoría. Es decir, te está diciendo a ti que su capacidad de trabajo, su capacidad de aprender, su capacidad de resiliencia, su capacidad de innovar, de liderazgo también, porque debo decirte, Santiago Matías lidera la industria del streaming, no solo en República Dominicana. Claro. Santiago Matías lidera la industria del streaming de habla hispana en el mundo. En España. En el mundo, donde quiera que se hable español, Santiago Matías es el líder de streaming y siempre está liderando. Entonces, eso te dice a ti que es una persona también disciplinada, porque la gente, bueno, yo puedo criticarle muchas cosas a Santiago, porque ahora no vamos a ir en la crítica o no vamos a ir en el éxito. Él tiene cosas que mejorar, hay cosas con las que yo no estoy. Tiene que saber lidiar con su éxito. Claro, también. Pero, ¿tú sabes qué él dice? Él lo ha dicho públicamente. Él dice, no, yo tengo mi psiquiatra, que yo voy, y cuando yo me siento que estoy agobiado, que estoy en algo, que voy a hacer una locura, que estoy pensando algo de su mismo trabajo, yo voy y llamo. Es decir, Santiago Matías está en el camino de una gente correcta que sabe en lo que está metido. No es un loco viejo. Exacto. Lo demuestra cuando se rodea de personas capacitadas, lo demuestra cuando tiene planificación, lo demuestra cuando su resultado habla por sí solo. Y por eso yo digo desde el principio que el destino de un hombre que planifica, que determina, es el éxito. Y lo que nosotros estamos viendo en Santiago Matías, esa punta del iceberg,
que es el éxito, está debajo de esa punta del iceberg muchas horas de planificación, de sueño, de inversión, Claro. de búsqueda de lo mejor en tecnología, de lo mejor en capacitación, de lo mejor. Él trajo ahí a esa casa de los Foquedos personas de varios países. Hasta un ganador de una casa de esa. ¿Para qué? Claro. Para Pero famoso. llamar la atención Para de, tener de acogida esos, mundial. de esos conciudadanos que están regados en el mundo, no solo en el país de donde viene esa persona. Sin lugar a duda, un evento, un acontecimiento que marcó a la sociedad dominicana fue la dolorosa tragedia ocurrida en el Jet Set. Todos perdimos a alguien ahí. Algún amigo, yo perdí hermanos, personas que yo quería y apreciaba mucho. O lo sigo apreciando, porque la muerte no te quita el sentimiento. Es un hecho inédito, yo pienso que el más grande ocurrido a nivel mundial, de alrededor de 250 personas fallecidas en un centro nocturno. Porque hay uno por ahí por Asia, y fueron como 50 personas, pero nadie quiere superar en dolor a nadie. Es un evento inédito incluso para los tribunales, porque nunca se ha llevado un caso de este tipo, y hay muchas aristas ahí que deben de servirnos para el futuro, para mejorar como empresario, como ser humano, que no podemos poner el dinero por encima de nuestra humanidad, porque eso nos hace perder la condición precisamente de ser humano. Vamos a ver el Jet Set más allá del dolor. Evidentemente hubo una negligencia, porque evidentemente aquí no funcionan los organismos que certifican la garantía de cuando una gente entra en un centro de diversión, que hay una salida de incendio, porque que eso en Estados Unidos, eso es un reglamento 1A para certificarte la estación de bomberos, tú tienes que tener salida de incendio, tienes que tener pensores de eso de agua para que se apague la cosa si coge fuego, no sé si ese lo tenía, tiene que tener suficientes extinguidores. Es una cantidad de cosas que todo el que ha salido de aquí y ve cómo son todos los sitios comerciales, sabe que así tiene que ser en toda parte del mundo, porque esa es la garantía de tú salir a bailar a un centro comercial y no perder la vida en él. Así es. Entonces, pero eso lo trataremos en su momento con expertos en ese sentido. Pero contigo lo que vamos a tratar es un aspecto, del aspecto más doloroso, que es el luto, es el impacto. El impacto que tiene una tragedia de esta dimensión, que pienso, óyeme, yo he buscado en Google y en todos los lados que a nivel mundial no encuentro algo parecido, que se pierda la vida de golpe de 232 personas de golpe, sin coger fuego, sin haber un acto terrorista. Tremendo. O sea, eso yo pienso que a nivel de la... Por eso tú ves que fuera de aquí está más escandalizado que aquí todavía. Las cadenas internacionales y todo, señora, hasta China, Rusia, es una cosa tremenda. Pero una persona que su padre y su madre salieron a bailar esa noche, se acostaron, porque ellos lo hacían o lo hacían seguido eso, o esa noche salieron. Muchos de ellos eran asiduos, tenían hasta sus mesas reservadas y eso. Entonces, se perdieron el padre y la madre, no volvieron jamás. Ese impacto, porque déjame decirte una cosa, cuando una persona se enferma y pasa por la convalecencia,
en cama, ya la gente se va adaptando a que es posible que haya un desenlace final. Y eso en cierta manera lo prepara para el luto y para la muerte. Pero que una gente se vaya y no regrese, ¿de qué manera una familia puede recomponerse o puede lidiar con este tipo de desgracias, Anuel? Mira, con los detalles que ha dado en relación a lo dramático, a lo trascendente de este suceso, nosotros decimos que por no haber un antecedente de esa naturaleza, sobre todo en nuestro país, en la forma, se vale todo, incluyendo ponerse en contacto con sus sentimientos, llorar en la escena, llámese el presidente, llámese el director del COE, que se han hecho críticas, porque es que esto no tiene precedente. Tú no juzgas a una persona a partir de un fenómeno como este y cómo se pueda expresar, porque es que es demasiado significativo.